Veamos una nueva charla del Tratado del Paisaje Español, el tomo 3 que trata de los espacios naturales, y forma ya la última lección, la lección número 16, que trata de los espacios naturales de Madrid. Hemos visto en la lección número 1 todo el oeste de Madrid, con el Valle del Alberche y con el Valle del río Guadarrama. Ahora estamos dentro del norte de Madrid, en su zona central, en la cuenca alta del Manzanares, el Monte del Pardo, en el Valle del Guadalix, en el Valle del Lozoya, que apunta ya también hacia el Jarama, en Somosierra y Guadarrama. Cuando vimos los parques nacionales y los parques regionales que tenía Madrid, nos quedábamos asombrados de la gran proporción que Madrid contaba de la mayor de España, casi un 25% de su paisaje protegido con parques naturales, y un 45% si incluimos los LIC, la mayor protección de España. Los parques nacionales, vimos el Parque Nacional del Guadarrama, un gran logro a pesar de los detractores, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que ahora vamos a ver, con el Parque Regional del Río Guadarrama, el Monte del Pardo, que realmente forma parte de la cepa del Pardo y también del LIC del Manzanares, y el Parque Regional del Sureste. También teníamos el Hayedo de Montejo. Todo esto formaba parte de esos parques naturales. Como veis, quedaba olvidado el oeste, donde ahora vamos a ver que había un gran LIC, y quedaba olvidado también este centro, por ir al norte, la cuenca del Guadalix, y toda esta zona asombrosamente quedaba también vacía, cuando realmente es la continuidad del sistema central en sus cumbres más altas. Pero si observamos los LIC veíamos que quedaba resuelto el oeste, protegido por este grandísimo LIC del Alberche, una verdadera maravilla. Veíamos que aparecía un pequeño LIC de Guadalix, muy pequeño para el valor de este territorio. Aparecía ya un LIC importante en toda la frontera con Guadalajara, se llamaba el LIC de la cuenca Lozoya y Sierra Norte, que empezaba a resolver esa cuestión del valor de todo ese territorio. Sin embargo, quedaban asombrosamente vacíos en Somosierra y en este corazón también valiosísimo del Valle del Lozoya. Pero como vemos, los LICs empiezan a apuntar ya nuevas protecciones. Aparece ya, bueno, aquí vemos el área de transición del Parque Nacional que llegaba hasta la Nacional 1 y aquí avanzaba hasta los núcleos de Guadarrama. Si ahora nos centramos en el corazón de este espacio madrileño, en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Fijaros, aquí está dibujado los límites del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que tiene 42.583 hectáreas. Como veis, es un importante parque en el pleno corazón de Madrid. Su límite, ya lo veis, es el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en los límites que luego estudiaremos. Hay 4 límites diferentes del Parque Nacional. Y como veis, tiene el gran embalse de Manzanares y todo este territorio que va descendiendo hacia Hoyo de Manzanares, frontera con Colmenar Viejo y que recoge el cauce del río Manzanares hasta que entra en el Monte del Pardo. El Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares posee el corazón norte de Madrid, todo el Valle Alto del Manzanares, y fijaros que logra unir el Parque Nacional del Guadarrama con el Monte del Pardo, alcanzando además así la M40 a las puertas realmente de Madrid. Supone 30 kilómetros de longitud por 20 kilómetros de anchura y su límite oeste sería la A6, es decir, llega hasta la A6, en algún punto importantísimo que hemos visto en la lección anterior, quizá demasiado exhaustivamente, en su contacto con el Parque Regional del río Guadarrama, y al este incorpora el Monte de Viñuelas, alcanzando la A1, tema importantísimo, vemos que alcanza la A1, es decir, iría desde la A6 hasta la A1, y el río Guadalix, casi en contacto con el Jarama, en este punto de encuentro del Guadalix-Jarama, punto estratégico muy importante. Es decir, la enorme superficie de bosques y dehesas entre la A6 y la A1 quedaba protegida en gran parte por este Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y sobre todo, hay que decirlo, por el LIC que incorpora todo este espacio y alcanza las 63.000 hectáreas. Siendo sincero, no nos ha quedado claro el Monte del Pardo, que tiene una protección de cepa,
pero además queda incluido en la protección del LIC, queda excluido del parque regional, eh, pero creemos que al final el LIC realmente incorpora el Monte del Pardo en los 63.000 hectáreas que contempla. Es decir, que la diferencia sería esta frontera entre el parque regional y el LIC. Fijaros que entonces que protege todo este maravilloso espacio desde la capital hasta la Pedriza del Manzanares, es decir, hasta el Parque Nacional. Es realmente asombroso, ahora lo vamos a ver, pero desde el borde de la gran capital que es Madrid hasta el Parque Nacional de la Sierra, todo el espacio intermedio está protegido. Es una verdadera maravilla. Fijaros que aquí entramos en contacto con el pequeño LIC del Guadalix, pequeño pero a la vez muy importante porque va a ser el inicio de la propuesta que vamos a hacer. Este dibujo lo llamé el milagro. Y es que es realmente un milagro. Que desde las cumbres del sistema central, de la importantísima cordillera que parte la península en dos, hasta Madrid, se hayan conservado picos, cumbres, sierras, laderas, grandes llanuras vírgenes de encinares y dehesas, que llegan a las puertas de Madrid hasta la M40, con unos 40 y 50 kilómetros de profundidad, con una anchura media de 20 kilómetros y en algún punto de 30 kilómetros, definen un paisaje maravilloso. Hicimos 30 kilómetros en la zona que ahora estamos tratando, porque en la zona norte superamos los 100 kilómetros. Pocas capitales del mundo pueden tener, creo que ninguna capital del mundo, puede tener a las puertas de la ciudad este gigantesco espacio natural, y además que esté protegido. En los dibujos próximos vamos a mostrar cómo el parque puede aún proteger más espacios naturales hacia el este, sobre todo, hacia el río Guadalix, hasta la divisoria con el Jarama, incluso entrando en el Valle del Jarama hasta la frontera con Guadalajara. Es decir, no nos conformamos con esta maravilla, sino que queremos aún proteger los restos de paisajes maravillosos que han quedado aún casi vírgenes, asombrosamente, al lado de una gigantesca capital. Este dibujo lo llamé el Manzanares. Un bellísimo paisaje virgen llega a las puertas de Madrid. Se ha conservado porque realmente eran antiguos cozos de caza reales. Ello ha permitido su conservación y el que hayan llegado hasta hoy. Fueron además salvados de ser atravesados por la M50 en su conexión norte, que quedó sin realizar. Quiero recordar a mi hermano, fiscal de Medio Ambiente de Madrid, que luchó tanto porque la M50 no atravesara este paraíso, que le ha costado tantísimos sufrimientos y sacrificios. Pero en nuestra opinión debemos continuar protegiendo, ampliando y desmontando infraestructuras que no sean necesarias. Es decir, no debemos dormirnos en los laureles de haber conseguido estas grandes protecciones, de haber salvado este maravilloso paisaje desde Madrid hasta las cumbres de la sierra. Aún podemos recuperar más espacio, aún podemos cuidarlo más, protegerlo más, porque veréis que las amenazas son continuas. Hace poco hemos visto el trazado del AVE, vemos el trazado de líneas eléctricas, que por suerte se está intentando concentrar, vemos la influencia de las autovías. Es decir, siempre las amenazas de una gran ciudad están muy presentes en el medio natural. Por eso debemos cuidarlo y, en cierta manera, protegerlo en todos sus bordes. Fijaros que este es un dibujo que va a ser la base de la propuesta. En este dibujo os mostramos lo que es el actual parque regional, la cuenca alta del Manzanares. Aquí he incorporado el Monte del Pardo, que realmente no forma parte del parque regional, pero está incluido en el LIC. Tenemos el LIC del Guadalix, que hemos visto este pequeñito LIC, pero que va a ser muy importante. Tenemos el Parque Nacional y el Parque Regional del Río Guadarrama, el Parque Nacional del Sierra Guadarrama, este gran telón de fondo que llega hasta el Parque Regional. Y tenemos, esto es lo que os podemos aportar, este punteado indica las dehesas y paisajes dignos de protección. Fijaros, aquí avanzábamos hasta Viñuelas con el Parque Regional y el DIC, pero habíamos dejado todo este ámbito, el entorno de Colmenar Viejo, el sur de Soto del Real, el sur de Miraflores,
hasta la Cabrera. Aquí estoy marcando las divisorias de los ríos. Esta es la divisoria con el Lozoya. Y esta es la divisoria Guadalix-Jarama, una divisoria importante para nuestra propuesta. Fijaros, y esta es la divisoria de Manzanares-Guadalix, también muy importante para la cumbre del Monte San Pedro, que es el centro de todo este territorio. Fijaros que a pesar de la presencia de núcleos como Colmenar Viejo y de pequeñas urbanizaciones, de canteras, además del trazado de la autovía Colmenar, del trazado del ferrocarril a Burgos, que ese es menos dañino, y sobre todo de la línea del AVE, el paisaje del Valle de Guadalix es de un enorme valor. Estamos tratando esencialmente parte de lo que nos queda aún sin proteger del Valle del Manzanares, que es la zona del Colmenar a Soto del Real, y sobre todo el Valle del Guadalix, que lo veis aquí concentrado en este espacio. Pues el Valle del Guadalix es de un enorme valor. Es sin duda comparable al ya protegido de la cuenca alta del Manzanares. Proponemos, por tanto, ampliar el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares hasta el Valle del Guadalix, hasta alcanzar el Lix Guadalix, es decir, el río, y además seguir continuando las protecciones hasta las laderas que llegan a la divisoria, al este del Molar. Esta sería la divisoria con el Jarama, veis, va entre el río y la A1, e incluso ir descendiendo hacia el Jarama, en toda esa zona que aún conservan sus bosques, sus bellísimas dehesas, sus sierras, que llegan hasta la zona al norte de Terrelaguna y de Patones. Fijaros que aquí está ya la divisoria en Lozoya. Todo este territorio es del mismo valor que la cuenca alta del Manzanares. Y lo que vamos a proponer es que sea protegido. Aquí está la propuesta. Proponemos ampliar el parque regional con la cuenca del Guadalix hasta la divisoria del Lozoya, de la Cabrera y la divisoria del Lozoya, y hasta la caída en las laderas que van descendiendo hacia la cuenca ya del río Jarama. El nuevo parque pasaría de las 42.000 hectáreas que tenía el parque regional, 63.000 en LIC, pasaría a las 115.000 hectáreas. Fijaros qué salto tan cualitativo y cuantitativo importantísimo. ¿Por qué? Porque no es que hayamos duplicado, es que hemos incorporado toda la cuenca del Guadalix, hemos salvado esta extraña entrante que tenía en los espacios protegidos y hemos incorporado la Nacional 1 hasta la Cabrera. Incorporamos al parque, al igual que el Parque Regional del Guadarrama también atrapaba en muchos puntos la A6, y atrapamos la A1, como digo, desde la Cabrera hasta San Agustín de Guadalix. Pasaría a ser el mayor, fijaros que alcanzaría las 115.000 hectáreas, pasaría por tanto a ser el mayor de los parques regionales o parques naturales de Madrid. Fijaros que el anterior, el gran parque que hemos propuesto en el Alberche, alcanzaba las 100.000 hectáreas. Guadarrama tenía 50.000. Y el Parque Nacional realmente, aunque hablábamos de 101.000, realmente tenía 76.000. Fijaros la importancia que es la protección de este espacio en el pleno corazón de Madrid. Aquí tenéis los límites claros, ¿no? Los límites son muy claros. Los del Parque Nacional, la Cabrera, realmente es la divisoria Lozoya, Guadalix, para pasar ya al ámbito del río Jarama, frontera ya Guadalajara. Y aquí realmente el límite, como veis, es la A1, y están las urbanizaciones de San Sebastián de los Reyes, de Tres Cantos, y aquí tenemos la Universidad Autónoma, y aquí la M40. Y aquí, ya veis, recordáis la lección anterior, donde el contacto de la A6 con el Parque Regional del Guadarrama. O sea que los límites quedan muy claros. Por tanto, en este dibujo ya se ve su tamaño. El nuevo parque natural o parque regional protege todo el centro norte de Madrid. Y no solo eso, sino que permite enlazar con las provincias de Ávila y Toledo
y con Guadalajara a través de los parques naturales que hemos propuesto del Alberche y del río Guadarrama. Es decir, se realiza la conexión con las fronteras occidentales y también orientales de Madrid. Fijaros que estos parques los va a recibir en el oeste, trazando un amplísimo sistema natural en todo el norte de Madrid. Y llega además hasta el río Jarama, donde va a enlazar al norte de Patones con Guadalajara. En Guadalajara, los que hayáis visto la región de Guadalajara, os recordáis que veníamos hasta la zona de Uceda, atrapando el Jarama, en los montes al sur del Jarama, venía el Parque Natural de la Sierra Norte, es decir, que perfectamente se establece una maravillosa continuidad, quedando libre la campiña, las tierras agrícolas de la zona del Jarama, tanto en Guadalajara como en Madrid, en torno a Torrelaguna. Fijaros que el parque, este espacio, atrapa la A1, están los vacíos de las urbanizaciones, como atrapaba la A6 el Parque Natural del río Guadarrama. Y muestra, este parque supone a su vez una gran defensa, eso es muy importante. Al final este gran parque supone una defensa desde el sur de todo el Parque Nacional del Guadarrama. Al final estos grandes parques naturales defienden al Parque Nacional, que iba desde Collado Villalba hasta La Cabrera. Son espacios de protección del Parque Nacional. Ahora pasamos más hacia el oriente, casi como siguiendo la A1, y hacia arriba llegamos a Somosierra y la sierra llamada Pobre. Analizamos todo el territorio situado al este de la A1, ¿veis? Nos hemos quedado antes aquí, en este límite divisoria Lozoya-Jarama, en la Cabrera, y en los límites que luego veremos del Parque Nacional del Guadarrama. Estudiamos, por tanto, el territorio al este de la A1. Aquí tenéis Cabrera, Buitrago, su corazón, y ya Robregordo, Somosierra y la divisoria. Estudiamos, por tanto, el puerto de Somosierra, la sierra Cebollera y la sierra Pobre hasta el río Lozoya, hasta el embalse del Atazar, y la divisoria con el Jarama. En cierta manera coincide con la divisoria entre Guadalajara y Madrid en gran parte. ¿Qué teníamos? Tenemos un gran lic, lo vimos en analizar el plano de los lic, un maravilloso lic. Recordáis que también en el oeste de Madrid había una desprotección de parques regionales, pero aparecía el gran lic del Alberche, que era un maravilloso lic de 80.000 hectáreas. Aquí tenemos un lic estupendo, que es el lic de la cuenca del Lozoya y la Sierra Norte, que tiene 50.000 hectáreas. Pero una gran parte de este lic, todo lo que es al oeste de la A1, está incluido ya en el Parque Nacional. Entonces, lo que realmente escapa a esos límites del Parque Nacional son unas 15.000 hectáreas. Estas 15.000 hectáreas está incluido el valioso Alledo de Montejo, las laderas que descienden hacia Robregordo, todas las laderas que descienden desde, de cierta manera, las cumbres de la divisoria, hacia toda la zona de Horcajo de la Sierra, Montejo de la Sierra, Prádena, del Rincón, hasta Buitrago, todo este maravilloso valle. Pero por un lado asombra toda la protección que se ha concedido al oeste de la A1, fijaros que es asombroso, aunque sea una zona de transición, esta zona de la llanura, realmente todo está protegido a partir del oeste de la A1. Y sin embargo, fijaros la desprotección que existe al este de la A1, cuando realmente son idénticos paisajes, con idénticos realmente valores. Sí que es cierto que aquí ha habido mucha más deforestación, pero es la misma civilización, el mismo paisaje, los mismos robles, las mismas, incluso hayedos, las encinas, es el mismo paisaje. No se acaba de entender este vacío absoluto en el corazón de ese valle. Aquí tenéis Parque Nacional, donde ya os empezamos a contar el uso restringido y moderado, en ese límite del Parque Nacional, el preparque o parque regional, que es preparque del Parque Nacional, que equivale a un parque regional que llega ya hasta Somosierra y hasta la A1, como veis, y después tenemos el área de transición, que es la zona más llana, que va desde Braojos hasta Garganta, en torno al río Lozoya. Y aquí tenéis el lic
que hemos dicho de la cuenca del Lozoya, que por lo menos ha protegido todas estas laderas que descienden de la divisoria y que deja, como veis, este gran vacío en el corazón del valle. Si ahora mostramos lo que consideramos paisajes de interés a proteger, que es el rayado, el punteado que veis aquí, como decíamos antes, el paisaje que desciende de Cebollera y de la Sierra Pobre hacia los embalses de Lozoya es un bellísimo paisaje de antiguas dehesas, de campos, de prados cerrados por muros de piedra, bordeados de vegetación, que tiene un gran valor y que no tiene graves alteraciones. Si exceptuamos la Nacional 1, los embalses, el paso de las líneas eléctricas, es un paisaje que va variando poquito a poco conforme va descendiendo hacia el embalse de Atazar. Y sin embargo, que a partir de la divisoria con el Jarama cambia radicalmente de paisaje. Si este es un paisaje esencialmente forestal y ganadero, a partir de aquí va a cambiar y va a dar visión a otro paisaje muy diferente, mucho más agrario, mucho más cultivado, mucho más deforestado. Por eso los límites son muy importantes, los límites en la divisoria Lozoya-Jarama. Y también tenemos este otro límite, que es el de la Nacional 1, que ha marcado el límite de las protecciones del Parque Nacional, aunque sean unas protecciones muy suaves en la zona de transición. Pero como veis, nuestro objetivo es proteger todo este maravilloso territorio. Fijaros que es increíble que la divisoria, la Sierra Cebollera, no esté protegida por ninguna figura de protección. Al igual que este paisaje tiene la misma belleza que todo el interior del Valle del Lozoya. Y realmente el escenario es de una gran belleza. Y además no hay agresiones, tampoco hay pretensiones urbanizadoras excesivas, es decir, que no es problemático esta protección, y llamado Valle del Lozoya Oriental y Sierra Pobre. Aquí he hecho un dibujo, podríamos decir, desde la divisoria, un sustrato geológico un tanto diferente, una mayor dureza, una mayor deforestación, sin duda, el aislamiento en parte de todos sus núcleos, dan a esta sierra un carácter un tanto diferente al de la Sierra de Guadarrama. Sin embargo, su paisaje, por su autenticidad, es tremendamente valioso. Hay solo un lik que lo protege, extraña ese olvido, extraña ese abandono. Proponemos, por tanto, la protección de todo este paisaje oriental del Valle del Lozoya, la Sierra Pobre, hasta la divisoria con el Jarama, con la figura de un parque regional o parque natural, como en el resto del norte madrileño, del norte central madrileño. Quizá hasta soñamos que en un futuro el parque nacional se pueda ampliar hasta el Alledo de Montejo, que sería lo lógico, y también incluso hasta la Sierra de Ayllón. Como veis, es un paisaje un tanto olvidado por las protecciones y que tiene una grandísima belleza. Este es un dibujo esquemático de Buitrago. Quizás Buitrago, en cierta manera, sea un buen centro para este parque regional que proponemos. También para divulgar el valor de todo este territorio que va desde la Nacional 1 hacia el este hasta la Sierra de Cebollera y Somosierra. La fortaleza de Buitrago, su campanario, el agua que lame sus murallas, los embalses, son otro de los complementos de este maravilloso territorio. Y eso que, como decimos, quizá algún día podamos recuperar parte de estos desfiladeros del Lozoya, suprimiendo quizá alguno de los embalses, por ejemplo, el del Villar, para recuperar el cauce original del río. Pero Buitrago, como decimos, puede ser el centro de partida del recorrido, el conocimiento de este nuevo parque natural. Y aquí tenéis la propuesta que dibujamos, como veis coincide con el dibujo anterior, que se llama el Parque Natural del Lozoya y Sierras del Nordeste, o Sierras Cebollera y Sierra Pobre. Proponemos transformar el LIC, LIC que ya teníamos, el actual LIC, transformar el LIC en un parque natural o parque regional, protegiendo
desde Peña Cebollera, todas las laderas hasta el río Lozoya y llegar hasta la frontera con la Nacional 1, que vamos a ver ahora las protecciones que tiene el oeste de la Nacional 1, y con el Parque Nacional. Tras el Lozoya, además, continuamos exactamente protegiendo todo el paisaje hasta la suave divisoria con el Valle del Jarama, que está aquí. La superficie de este espacio, incluyendo la actual LIC, es de 45.000 hectáreas, es decir, triplicamos la protección actual, que realmente, aunque el LIC era muy grande, como hemos dicho, tenía gran parte ya incorporada en el Parque Nacional. Esto equivalía a unas 15.000 hectáreas, es decir, que triplicaríamos y alcanzaríamos las 45.000 hectáreas, con lo cual quedaría protegido con un parque natural toda la parte oriental del norte de Madrid, del sistema central. Y ahora nos metemos con la joya de la corona, que es el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama. El Parque Nacional, os voy a aclarar, a mí me ha costado mucho entenderlo, sobre todo porque hubo muchas propuestas diferentes, muchas modificaciones de los límites, mucha lucha por lograr las máximas protecciones, a la vez por reducir las protecciones, lo que sucede siempre. Y me ha costado realmente entender las distintas protecciones. El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama tiene 111.742 hectáreas en la Comunidad de Madrid. Está dividido en 5 zonas. La de máxima protección, que es esta que os marco aquí, que realmente captura esencialmente las cumbres, fijaros, que es este núcleo. La de máxima protección tiene 19.778 hectáreas. Es de uso restringido y abarca todas las cumbres, incluida la cuerda larga. Después viene una segunda zona del Parque Nacional que se llama de conservación y mantenimiento de usos tradicionales, que es de uso moderado, el otro era uso restringido. Esta tiene 14.283 hectáreas. Como veis, es toda esta zona en que empieza ya a incorporar las laderas, que, como veis, va muy paralela a la línea de cumbres, a la línea de la anterior área restringida, y que supone 14.283 hectáreas. Juntas, ambas zonas suponen 34.061 hectáreas, en cierta manera, de máxima protección, que serían la esencia de este parque nacional. Además, se añade la zona de aprovechamiento ordenado de los recursos naturales, llamada preparque, que es esta zona que he rayado aquí, y que tiene unas 32.283 hectáreas y que equivale a un parque regional. Fijaros que aquí ha habido muchísima discusión, pero al final el preparque es todo este territorio, ¿veis? Alcanza hasta Somosierra y va marcando todo el borde. Fijaros que ya se acerca hasta La Cabrera, hasta Miraflores, a Manzanares el Real, y luego aquí se marcha un poco en paralelo, se ve que está tímido en esta zona, hasta llegar al paso de la A6. Como veis, efectivamente a todos nos hubiera gustado que la zona de máxima protección, el verdadero parque nacional, hubiese llegado hasta aquí, es decir, que hubiese incorporado estas dos zonas. Pero bueno, todo se irá logrando. Yo entiendo a los defensores de la naturaleza su enfado porque esto al final tuviera la categoría de un parque regional, pero entiendo las presiones que ha podido haber por parte de ganaderos también, de la gente de los núcleos, pero creo que al final no habría pasado nada cuando un parque nacional puede tener especificaciones respecto a la ganadería, respecto a los prados actuales, respecto a las explotaciones de los bosques. Pero bueno, al final estas tres áreas son áreas realmente del parque nacional. A ellas se añade otra cosa que no acabo de entender bien, un paisaje protegido en la zona del Escorial, que es de 9.822 hectáreas. No acabo tampoco de entender por qué esto no forma parte, este maravilloso paisaje del Valle de los Caídos, del Escorial, como no formar parte del Parque Nacional. Pero bueno, desconozco las luchas tremendas, los esfuerzos que habrá habido para lograr al final proteger el espacio, dando gusto a las exigencias de unos y de otros. Al final, veis, este es el preparque que forma parte del paisaje protegido, como digo, de 9.000 hectáreas.
también considerado, en cierta manera, en la legislación considerado preparque. Es decir, el preparque tendría al final, esos 34.000 y los 9.000, tendría unos 42.105.000 hectáreas. Y si sumamos este preparque al parque anterior, realmente el espacio, podríamos decir, protegido con características de parque regional y de parque nacional sería de 76.166 hectáreas. Creemos que esa es la dimensión real del parque del Guadarrama. Y después existe además la zona denominada de transición, que es una zona que, como veis, sus límites ya no son tan con sentido botánico o geológico, sino que, como veis, es todo este enorme territorio que llega hasta la Nacional 1 y que aquí, como veis, también va apareciendo, sobre todo en la zona esta de más presión de Collado Villalba y del núcleo de Guadarrama. ¿Veis? Es la que, es decir, os recordáis que antes se había movido la zona de preparque, aquí misteriosamente, así como aquí había escapado sin miedo, aquí se había controlado mucho. Era probablemente por la presión de todo este entorno de los núcleos de la sierra. Y esta es la que queda como zona de transición. Pero bueno, a pesar de la tristeza de muchos de ver aparecer estas zonas, de no haber visto ampliado el Parque Nacional en todos sus extremos, de extremo a extremo, sin embargo, al final, este preparque es un paisaje, perdón, esta zona de transición forma parte también del Parque Nacional, es decir, que es ya un paso para el futuro. Si a eso, si sumamos, por tanto, esta área de transición, tendríamos 100.982 hectáreas. Y si a ella les añadimos los núcleos considerados tradicionales que han quedado dentro del parque, estaríamos en la cifra de 101.742 hectáreas, que es la cifra que se da en la publicidad para mostrar las grandes dimensiones de este parque nacional. El Parque Nacional. A pesar de lo que se diga, a pesar de las protestas, el Parque Nacional ha consolidado la protección de la Sierra de Guadarrama desde el puerto de Somosierra hasta Santa María de la Alameda, en un recorrido magnífico de más de 100 kilómetros por las cumbres. Ha protegido también la Sierra de la Cuerda Larga, ha protegido la Pedriza del Manzanares, ha protegido gran parte del Valle del Lozoya y las laderas tan amenazadas que descendían hacia Guadarrama, hacia el núcleo de Guadarrama y Collado Villalba. Con la protección del Parque Nacional en su protección máxima y con la del preparque o parque regional alcanzamos las 76.166 hectáreas, como he dicho. Se añade a esto la zona de transición y es en esta donde se puede aún aumentar sin ninguna duda la protección e incorporarla al parque regional o al preparque, sumándole las 24.816 hectáreas hasta la Nacional 1 y el inicio de los núcleos urbanizados de la A6. También consideramos que en el área del Escorial también podrían haber formado parte, lo hemos dicho antes, realmente de la máxima protección del Parque Nacional, toda la zona del Valle de los Caídos, de la Sierra de Abantos, del Escorial. Pero entendemos que ha habido mucha discusión para, en cierta manera, dar la máxima protección a las cumbres más altas, a las más inaccesibles, también a las que están más vírgenes, más alejadas las vías de comunicación de los núcleos urbanizados. Entendemos las transiciones que se han hecho. Quizá han sido excesivas transiciones, pero bueno, al final tenemos la realidad de un parque nacional. Aquí vuelvo a dibujaros el Guadarrama, tal como yo lo veo. La creación del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama es sin duda, en mi opinión, un gran logro de la Comunidad de Madrid y de Segovia. Contar con un parque nacional da un prestigio enorme a un territorio. Además, que lo defiende de cualquier agresión que pueda amenazar su paisaje. El Parque Nacional además pasa a ser la reserva en la que apoyamos todos los parques regionales que proponemos en las laderas que van descendiendo hacia el sur, en sus sierras que descienden hacia la llanura. Esperemos que algún día podamos ampliar sin ninguna duda
este parque nacional hasta unirlo con la Sierra de Gredos y por el este alcanzar Ayllón y alcanzar Barahona. Hoy, en esta época triste que nos ha tocado vivir y que las autonomías rechazan poseer parques nacionales porque son alérgicas a lo que suene a nacional y, y ellas unas a otras se amenazan eh, con normativas contradictorias. Fijaros, en las autonomías crean parques naturales en un territorio donde al lado otra autonomía levanta un parque eólico. Es realmente asombroso. Es una especie de lucha suicida de reinos de taifas. Entonces, en ese escenario, ver surgir este parque nacional nos llena de alegría. Y creo que España tendría que tener competencias para crear más parques nacionales en todo paisaje que lo mereciera. Se pensó que las autonomías iban a facilitar la protección del paisaje. En parte es cierto. Es cierto que la gente que vive y que conoce su paisaje es más propensa a protegerlo. Pero también es cierto que cuanto más cercano estés a ese paisaje, a esos núcleos, más presiones recibes de los ayuntamientos, de los núcleos, de los regantes. Y es cierto que a veces el que una autoridad lejana pueda imponer un parque nacional es muy bueno para un paisaje, porque la propia autonomía tendrá tantas presiones que nunca va a poder proteger a veces determinados paisajes. Lo hemos conocido a lo largo de todos nuestros años de trabajo. A veces es muy bueno que desde una instancia a la cual todos pueden protestar, pero en cierta manera no crea discordias civiles en la propia autonomía, se protejan paisajes que merecen la pena. En el recorrido que hemos hecho por España, porque estamos ya acabando, habéis visto que en muchas ocasiones había paisajes que realmente considerábamos que no podían quedarse con la protección de parque natural, porque era tal su categoría. Lo hemos visto en la cordillera cantábrica, lo hemos visto en Castilla, lo hemos visto en el Levante, lo hemos visto en Cataluña, en Extremadura, lo hemos visto en Andalucía. Realmente tendría que haber muchos más parques nacionales. Siempre puede haber especificaciones que permitan que la propia autonomía no pierda el control de su gestión, pero la palabra parque nacional es una palabra realmente mágica. Y fijaros que con lo que os hemos contado hasta ahora estaríamos de momento en este dibujo, que es el gran tesoro. Como el dibujo muestra, en torno al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, tenemos una serie de parques naturales que os hemos propuesto y que forman una corona de paisajes, que alcanzan y desbordan por un lado la A5, que realmente la desbordan ahí en Navalcarnero, y absorben la A1 también, y que tocan a la M40 de Madrid, a las 102.000 hectáreas del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Se añade la corona de parques naturales, el del Alberche, que lo vimos en la primera lección, de 100.000 hectáreas, el Parque Natural del Río Guadarrama, que lo ampliábamos hasta las 50.000, el de Manzanares Guadalís, que pasaba a tener 115.000, y el Lozoya y las Sierras, que pasaba a tener 45.000. Fijaros qué maravillosa corona de parques naturales envolviendo el Parque Nacional. Fijaros en el paisaje de Madrid que supone esto. La suma de todos estos parques son 412.000 hectáreas, un 51,36% del territorio provincial. Quedaban así protegidas toda la sierra, todos los bosques y dehesas, todos los cauces fluviales del área norte y oeste de la comunidad, desde Batres hasta Torrelaguna. Protegemos así el Alberche, protegemos el Guadarrama, protegemos el Manzanares hasta su llegada a Madrid, protegemos el Guadalix en su totalidad, protegemos el Lozoya en su totalidad, y igualmente nos acercamos también hacia el Valle del Jarama. Esto demuestra el enorme valor natural que tiene la Comunidad de Madrid. Fijaros que más de un 50% de su superficie forma estos parques con sus maravillosos bosques. Y muchas gracias.